Muy buenas noches. Hoy es una noche de justicia, pero de la más alta, de la más encumbrada. Tenemos la suerte de contar en esta oportunidad con el ministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisterna Rocha, que vino a algunas actividades a nuestra ciudad, a nuestra región, que ya vamos a conversar con él para que nos ilustre de cuál fue el motivo para venir. No es primera vez que viene a Arica, pero en esta oportunidad para un tema de hecho muy importante e interesante, no solo para los especialistas en la materia, sino para todas las personas en general, porque se refirió a la jurisprudencia de la Corte Suprema en Derechos Humanos, Derecho a la Salud y Derecho a un Medio Ambiente Sano. O sea, todos temas para todo el mundo, desde los estudiantes hasta los adultos. Bienvenido, ministro, a Morrovisión. Muchas gracias por visitarnos y aceptar nuestra invitación, ¿no? Muchas gracias. ¿Usted me permite que yo lea 3 líneas que tienen que ver con usted? Solo 3. Solo 3, bien, gracias. Los jueces son precisos. Yo rescaté esto, dice que usted nació en Cauquenes el 1 de abril de 1945. Correcto. Su familia se afincó en Linares, casado y padre de 3 hijos. Efectuó sus estudios básicos y medios en el Instituto de Linares y los universitarios en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, obteniendo el título de abogado en julio de 1969. Correcto. Es todo correcto, bien. Es una manera de presentarlo, ministro, porque la verdad es que ustedes como personajes máximos de la estructura de la judicatura o de la justicia chilena están en el pic, ¿no? Arriba. Y uno los tiende a ver, mirando hacia arriba, ¿no? Y cuando uno empieza un juicio en tribunal oral y va a terminar allá donde ustedes, las cosas son muy diferentes, ¿no? La rutina, la cultura, los rituales que se cumplen en las salas de ustedes son muy distintas a las de acá. Pero somos personas comunes y corrientes, lo que pasa es que en el trabajo... Pero eso es mucha humildad, ¿no? En el trabajo tenemos que someternos, tal como usted dice, a ciertas rutinas y cumplirlas, que es fundamentalmente en beneficio de los justiciables, pero aparte de eso somos personas comunes y corrientes. Yo, por ejemplo, usted lo dijo, el año 69 me titulé, a un mes de hacerlo me casé, tengo 3 hijos, 50 años de matrimonio, o sea, es una persona común y corriente de esa época. Claro, bueno, estamos en lo mismo, tenemos una similitud en eso. Ministro, y solo para, redondear esta idea del aspecto humano suyo, ¿a usted le cuesta mucho hacer justicia? Digo, desde el punto de vista de tomar la decisión de dictar una sentencia. Cuénteme o cuéntenos qué tan difícil es para un ministro, un juez, dictar sentencia. Yo diría que esto es como todas las cosas de la vida. Yeah. Hay un alto porcentaje que es facilísimo, un porcentaje que es fácil y un porcentaje que es difícil. Entiendo. Ese alto porcentaje de lo facilísimo es porque se repiten muchos casos, particularmente aquellos en que usted tiene que aplicar un padrón. Los otros ya son un poco más difíciles porque escapan, y el último es dificilísimo porque son de esos casos excepcionales en que usted tiene que entrar a distinguir una cosa de otra para que los hechos queden muy claros, que es lo más importante de todo el proceso, para después aplicar la ley. Yeah. Pero emocionalmente algo debe ocurrir, o sea, está bien, la ley existe, usted aplica de acuerdo a su conocimiento de ella, en fin, al grado de información que obtuvo respecto que se le ofrece, ¿verdad?, para tomar una decisión. Pero hay una cosa emocional, por ejemplo, en aquellos delitos que son de alta connotación y que además tienen una opinión pública, hay autoridades políticas que están mirando qué se decide en la Corte. ¿Eso no influye en usted o en otro ministro, en cualquiera de ellos? Yo diría que lo que ocurre en general con influencia en el mundo tiene para nosotros la necesidad de una mayor dedicación. Yeah. Porque no podemos ignorar que la prensa le ha dedicado al caso A, ¿no es cierto?, mucho, se ha empeñado, ha entrecruzado muchas opiniones, entonces todo eso genera un ambiente que nosotros no podemos ignorarlo, ni del que podemos sustraernos. Sí.
Pero en definitiva, salidos de esa situación, enfrentamos el tema y aplicamos la ley, y si no hay ley, en los criterios y los principios que son pertinentes. Ahora, hay otros casos que suscitan una reacción de sentimiento, de corazón, donde muchas veces uno queda con la gran inquietud de si realmente hizo o no hizo justicia. Puede existir esa duda, ¿no? Sí, porque se dice con alguna frecuencia que justicia es lo que en sala de 5 deciden 3. Y ese es un 3 por 2. Entonces, ¿dónde está exactamente la verdad y la justicia? Es algo, ¿no es cierto?, que solo el ser superior va a poder determinar, porque nosotros no tenemos ni vista de rayos X, ni algo que vaya más allá de lo que nos permiten nuestros propios sentidos y nuestra propia captación. Entonces, los 3 que hicieron mayoría razonaron de una manera, fueron coincidentes y decidieron. Y los otros 2 estampan su voto en contra. Pero nadie dice que a lo mejor mañana la sala compuesta de otra manera decida de otra forma. Sí, claro. Entonces ahí ya estamos en situaciones complejas, difíciles, en que uno tiene que al final, como usando un lenguaje coloquial, tirarse a la piscina. Porque esto no puede ser indefinido. Pero ese tirarse a la piscina se hace en conciencia, ¿no? Se hace en conciencia. Claro. Hay ciertos casos en que usted derechamente tiene esta visión del asunto, estas convicciones que ha adquirido después de examinar todas las pruebas y entiende que la ley se aplica de este modo a estas circunstancias. Entonces, no hay nada que sea categórico o robótico. Entiendo. Hay cuestiones en las que sabemos que dándose ciertos presupuestos aplicamos esta sanción o tal norma o damos tal plazo para el desalojo. Esas cosas son como más o menos estándares, pero hay otros en que no. Hay el aspecto humano, ¿no? del caso, la connotación humana que tiene a veces muy dramática, ¿no? Así es. Bueno, lo felicito y lo compadezco porque ¿verdad? Tener esa responsabilidad no es nada poco, ¿no? Pero yo creo que anda cerca de lo que pasa con otras personas en otros cargos, digamos, pienso en un ministro de Estado, ¿no es cierto? Pienso en el presidente de la República, ¿no es cierto? Pienso en tantas otras actividades en que hay un límite, en definitiva, quien tiene la facultad tiene que ejercerla y corriendo el riesgo, porque no es matemático. No, pues somos hombres, ¿verdad? Son seres humanos. Piensa usted, por ejemplo, en un empleador que por necesidades y circunstancias económicas tiene que reducir 2 personas de 20. ¿No es cierto? A lo mejor descarta a 10 para que no, pero de los otros 10 tiene que buscar cuáles 2. Exacto. Y de pronto le acierta y de pronto no le acierta. Claro, pero hay que tomar la decisión. La decisión. Bien, lo llevo al tema que lo trajo ahora, pero fue una interesante introducción para conocerle y conocer la justicia también. Así es. ¿Verdad? Desde ese aspecto tan relevante que es para uno como ciudadano común y corriente, que ve a los ministros de la Corte Suprema o de la Corte de Apelación, en fin. Al otro no, porque uno los ve en la calle más a menudo, ¿no? Más a menudo, exactamente. son casi familiares, claro. ¿no? Uno, sobre todo en ciudades pequeñas como la nuestra, uno sabe quién es ministro de oral, ministro ¿cómo se llama?, de garantía, ¿no? Los jueces de policía local, para qué decir. Exacto. Pero ustedes están como muy lejos de este otro espacio de la justicia, ¿no? En el buen sentido de la palabra, digo. Así es. ¿No? Ministro, usted vino a este seminario, que ya lo comenté, dije su título, que es bastante largo, pero refleja, me imagino, el interés que lo motivó a venir para acá. Dice Jurisprudencia de la Corte Suprema en Derecho Humano, Derecho a la Salud y Derecho a un Medio Ambiente Sano. Es como muy amplio, ¿no? ¿O están relacionados claramente ambos? Lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es que a fines de año pasado la Corte Suprema tomó la decisión de colocar en un lugar de mayor relevancia el trabajo que ha venido haciendo, igual como lo han hecho las Cortes de Apelaciones, en relación con materias de derechos humanos. Y cuando uno habla de materias de derechos humanos, piensa al tiro, ¿no es cierto?, de inmediato en los temas penales, en los que tienen que ver con causas por desaparecimiento, secuestro, etcétera, que es como la cosa más medular de los derechos humanos en el sentido de cómo los percibe todo el mundo.
Pero también hay derechos humanos que están en juego en otras áreas. Entonces, en enero hicimos un seminario en Santiago en que tocamos el tema de los derechos humanos en lo penal y en lo laboral. Seminario que replicamos en las Cortes de Concepción y de Talca. Luego hicimos un seminario en que tocamos precisamente el tema de la salud, que es un derecho humano evidente, que todos los días lo estamos viendo y sufriendo, ¿no es cierto?, y experimentando, y el derecho a un medio ambiente sano, que es más abstracto pero muy presente. Entonces hoy día, por ejemplo, yo en la parte de la exposición que me tocó esto del medio ambiente, hablamos, ¿no es cierto?, de la invasión visual que significan los cables acumulados, ¿no es cierto?, en los postes, etcétera, y que se refería a un tema que sucedió en Puerto Varas, donde una ciudad tan hermosa como esa estaba, ¿no es cierto?, invadida por estos cables, etcétera. O los ruidos molestos, o las emanaciones de malos olores. Eso tiene que ver con calidad de vida, ¿no? Calidad de vida, ¿no es cierto?, perjuicio para muchas personas que tienen que soportar esto, no pueden cambiarse de lugar, etcétera. Entonces, el medio ambiente también refleja un derecho humano, y hoy, el vivir en un medio ambiente sano, quiero decir, y eso hoy día ha sido asumido por la comunidad nacional e internacional. Y próximamente vamos a hacer un seminario relativo a los temas de género, en que también se juegan derechos humanos. Entonces, este año nos hemos pasado en la idea de poner de relevancia nuestra jurisprudencia, pero con enfoque en derechos humanos. Y terminaremos probablemente con un seminario sobre el adulto mayor. Ministro, llama la atención escucharle esta descripción, ¿no?, de nuevos intereses, diría uno, de la Corte Suprema en el quehacer humano, en el quehacer social, en la calidad de vida, como lo mencioné, y finalmente resulta como, es muy grato saber que están interesados en esos temas, porque uno también piensa que solo es sentencia por delitos, ¿verdad? Y entonces como que los deshumaniza un poco a los ministros, uno los ve muy distantes, están preocupados de aquellas cosas más graves que ocurren en la sociedad, ¿no? Bueno, es que nuestro trabajo se refiere a cuestiones o controversias que tienen que ver con todo lo que ocurre. Entonces, en porcentaje importante son cuestiones pequeñas, pero que para el particular que está afectado son de mucha importancia. Así es, claro. El trabajador que fue despedido sin respetar sus derechos, para él es una cuestión muy importante, tanto desde el punto de vista de su dignidad como desde el punto de vista de sus ingresos. Entonces, la mayoría de los asuntos laborales no son tan complejos porque tenemos que aplicar la ley sobre la base de ciertas pruebas, pero hay algunos asuntos laborales que son muy complejos. Y lo propio puedo decirle en familia, en penal, etcétera. Bueno, trabajar el tema de la justicia yo creo que es complejo de por sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Claro. Porque primero todo el proceso que conduce finalmente, que lo que se desarrolla para llegar finalmente a una sentencia no es menor. Hay un ejercicio de distintas instancias, ¿no?, que confluyen para lograr que finalmente se configure, pues, ¿no? Claro, y en este momento la sociedad entera y también la doctrina especializada hace mucho hincapié en lo que llamamos el debido proceso. También, claro. Vale decir que cada cual tenga la oportunidad de concurrir oportunamente citado, expresar su opinión y luego rendir las pruebas, que estas pruebas sean debidamente evaluadas y que haya derecho a recurrir a un tribunal superior. Esto importa cumplir una serie de rutinas que hacen que la justicia sea más lenta de lo que uno quisiera, claro, pero que van en beneficio de los justiciables para que tengan un proceso debido. Entonces, este es un fenómeno bien curioso, sobre todo hoy. Hoy en que las comunicaciones son muy rápidas, en que usted toma un teléfono y marca unas pocas teclas y se comunica con China, con Corea, ¿no? Globalmente estamos sin ningún conectados, problema, claro, y no se demora nada, y conversó con su hijo o su pariente que estaba por allá, y en cambio la justicia tiene que esperar a veces meses y años para tener una respuesta. Sobre todo con el sistema antiguo, era terrible, ¿no? Era fuerte el sistema antiguo, era muy fuerte, sí. Y este nuevo sistema legal, jurídico que tenemos después de la reforma, ¿usted considera dentro de este ámbito que estamos tocando, hablando de esta diversidad de nuevos temas que ustedes están interesados en, digamos, ser parte, pues, de la solución, ¿verdad?
el sistema procesal penal nuevo, o lo que nos rige hoy en día, aunque hay código penal o civil que es de la época de don Andrés Bello todavía, ¿no? Y nadie se atrevió a moverle una palabra, una línea. En fin, así de complejo es el tema. Pero ¿usted considera que esta nueva forma de hacer justicia ayuda al propósito que ustedes se han propuesto con respecto a los temas que trató el seminario? Yo pienso que sí. La justicia procesal penal, lo mismo sucede con la justicia de familia y con la justicia laboral, que están reformadas, en que existe mucha inmediación, vale decir, mucha cercanía del juez con los intervinientes y con las pruebas. Es de todas formas más transparente y permite que las partes alleguen pruebas y convenzan al tribunal de mejor manera, y es más rápido. Entonces, eso es mucho mejor a un sistema escrito que era más lento, más propio de otra época. Sí, no es que en sí mismo sea malo, ¿no? Sino que era más propio de otra época. Entonces es una buena respuesta y contribuye de todas maneras a un mayor respeto de los derechos humanos. Siempre va a haber problemas. Bueno. Y por eso tenemos que estar atentos, ¿no es cierto?, como en toda buena administración, a corregir los errores, a captar las sugerencias y a enmendar los caminos. Desde el punto de vista medioambiental y aplicando todo lo que hemos avanzado en esta conversación, que es muy interesante, en la bahía de Quintero y Puchuncaví hay un drama que pareciera que nadie o muy pocos están interesados en resolverlo desde de la perspectiva del Estado y de las empresas que coexisten allí contaminando. Y las vidas humanas están ya recibiendo hace muchos años un daño en muchos casos irreparable. ¿Cómo se puede poner en la balanza que ustedes tienen con esa señora que tiene la vista vendada una solución a casos como este, por ejemplo? Ahí hay que hacer, yo diría, lo que buenamente se puede. Aquí creo que adquiere validez aquella expresión de justicia en la medida de lo posible. Lo digo en el siguiente sentido, y hay que ser un poco preciso en esto. Esa solución que debe tener el problema no puede venir de parte del Poder Judicial o de los jueces o de la justicia, porque no estamos para eso. Nosotros estamos, la tarea de ustedes. Nuestra área es resolver los conflictos. Claro. Entonces, en la medida que los particulares presentan denuncias o demandas, ¿no es cierto?, el Estado responderá, o la empresa que es cuestionada responderá, y nosotros con esos antecedentes vamos a resolver. Podemos equivocarnos ciertamente, y por eso están los recursos para la instancia superior. Entonces, yo creo que la solución de ese problema es una tarea del Estado, que el Estado tiene que... Bueno, el Estado son ustedes también, ¿no? Por eso digo, el Estado tiene que plantearse en este asunto, buscar coordinar a todos los elementos que intervienen, incluido el Poder Judicial, fijarse un plazo, unas metas, porque aunque sea muy desgraciada la situación, parece que hay algunos casos en que es imposible hacer solución de inmediato, entonces será tales cosas dentro de 5 años, tales otras dentro de 10, etc. Y yo tengo la impresión que cuando la ciudadanía, los pueblos entienden que vamos avanzando en una línea, la gente sigue la fila y lo hace con esmero. El problema es que muchas veces hay cosas dispersas, entonces entre que no se entiende, entre que no tiene sentido de sistema, la gente reacciona muy duramente y luego empieza la batalla, y en la batalla cada uno no mira tanto el bien común, sino que sus intereses particulares. Por supuesto. Usted habló de pueblo y está hablando de gente. Así es. Las redes sociales se han transformado en una vocería terrible, por una parte, dramáticamente negativas en muchas oportunidades porque se mal utilizan. Así es. Porque la tecnología en sí no es mala. El uso que le damos nosotros es lo que finalmente determina hacia dónde se dirige, ¿no? Y qué objetivos busca. Pero en síntesis está presionando mucho a las autoridades del Estado en general, a las empresas privadas también, ¿no? ¿Por qué? Pues se arma una red de reclamos que se va replicando rápidamente, y de repente hay 10.000, 20.000 personas con una opinión similar sobre un tema determinado. Y esto ha conseguido que algunas autoridades acepten esa presión, ¿no? y actúen en consecuencia, lo cual ustedes evidentemente no podrían hacer, ¿no?
No. Es imposible. No podemos. Ahora, nosotros tenemos redes institucionales. Nosotros tenemos Twitter, Facebook, Sí, etcétera, claro. pero como institución, Por supuesto. para difundir nuestras actividades, etcétera. Yo no tengo Ya. ninguna. Hace bien, le digo. Sí, hago bien. Ahora, yo entiendo que una autoridad tiene que saber evaluar el valor de cada cosa. Y cuando alguien tiene la posibilidad de decir cualquier cosa, y bajo el anonimato muchas veces, Que es lo terrible, o un claro, seudónimo. exacto, eso no Un ha de correo falso. claro, no ha de tener mucho valor, Claro. porque pongamos el ejemplo tradicional, ¿no es cierto? ¿Usted es partidario o no de la pena de muerte?, le dicen a uno. Uno da una respuesta muy sesuda, muy pensada, ¿no es cierto?, qué sé yo. Pero uno va después a un asado entre amigos a compartir y más de alguno dice, no, ya todo esto nos mataría. Claro, Se le si con ocurre. un trago en la mano y al lado de un asado uno puede dice decir cualquier cosa, ¿no es claro, cierto? así Entonces, es. un poco es eso lo que pasa muchas veces con las redes sociales. En otros casos tienen mucha razón, los reclamos y lo Sí. que se dice. Pero muchas veces al voleo. Y eso entonces uno tiene que saber evaluar cuál es el peso. Dos preguntas finalmente. Espero que me responda de la misma manera tan especial que lo hace y que uno entiende rápidamente. ¿El resultado de estos seminarios considera que tienen y sirven, son útiles y por eso lo están haciendo? ¿Tiene metas sobre ellos? Consideramos que son útiles por varias razones. La primera es por dar a conocer a toda la comunidad estos temas que se están, digamos, atendiendo en los tribunales y en particular en la Corte Suprema, Sí. pero ordenados bajo esta perspectiva de que es una visión desde el punto de vista de los derechos humanos. De acuerdo. Lo segundo, también útil porque las Cortes de Apelaciones se comprometen en esto, de manera tal de que es la Corte lo que lo organiza desde buscar el lugar, el coffee que se sirve, los comentaristas. No sé, yo tuve una persona que hizo un comentario que es de Arica. El colega que expuso la parte de salud tuvo una comentarista que es de Arica. Entonces son personas que se comprometen desde la misma comunidad y aportan su punto de vista. Que va sembrando semillitas usted, exactamente. ¿no? Entonces lugar. eso es bueno porque desde el punto de vista interno también hay una movilización y una respuesta. Ya. Entonces, y además convoca muchas veces el interés de los medios de comunicación y eso para mí es algo muy valorable. Don Lamberto, mi última pregunta, y lo libero pues de toda responsabilidad de aquí en adelante. Usted tiene una tarea que es importante saber el trasfondo de ella, porque es una tarea suya. Usted tiene que representar al conjunto de sus pares en la Corte Suprema para emitir opiniones que representen a esa instancia, ¿verdad?, que es la superior pues, de nuestra justicia. ¿No le cuesta mucho recoger todas esas opiniones y llegar a un consenso como cuando va a dictar sentencias y tener una sola voz y muy afirme lo dicho? La verdad es que no, ¿No? La verdad es que no me cuesta mucho porque este trabajo tiene, yo diría que 2 o 3 aspectos, pero destaco ¿qué? Destaco el interés de los medios. Yo he visto que tiene que ver más con los procedimientos que con los contenidos finales. De acuerdo. Entonces, o mejor dicho, ¿cómo se va a definir el tiempo que Hernández Norambuena tiene que pasar preso? Ajá. Estamos en la agenda en estos Claro. días con eso. El cómo se va a definir es un procedimiento. Y ese procedimiento está en la ley, está claro, y yo lo expreso, y en eso no tengo que... Represento, ¿no es cierto? Pero en definitiva estoy repitiendo algo que está allí reglado y claro. Está basado estrictamente Exacto. en lo Claro. legal, en lo jurídico, ¿no? Exactamente. Ahora, en lo escrito. Eso es lo que más interesa, y eso es lo que hace claridad, para decir, mire, primero tiene que haber un juez que se pronuncie, todo lo demás que se ha dicho son opiniones, a lo mejor son las que en definitiva quedan establecidas, pero son opiniones. El juez pronuncia su sentencia, luego esto puede ser apelado a la Corte y eventualmente puede llegar a la Corte Suprema. Entonces, con eso despejamos que lo que dijo el señor ministro de Justicia o lo que dijo este o lo que dijo el otro, ¿no es cierto?, son
opiniones Claro. muy respetables, muy valederas, que a lo mejor se confirman, pero lo que vale en definitiva es el pronunciamiento de la jurisdicción en este esquema. Entonces, cuando yo explico procedimientos no tengo ningún problema. Claro. Ahora, si hay una materia en la que el Tribunal Pleno se ha pronunciado, yo lo transmito tal cual. Ya. Si no ha Eso es habido más sencillo. Claro, si no ha habido pronunciamiento, y lo transmito tal cual independiente de que yo haya estado en eso, que lo Claro. comparta o no, yo puedo haber estado en la minoría, pero lo transmito. Ahora, si no ha habido pronunciamiento, lo digo tal y cual, no hay pronunciamiento. Ahora, yo doy mi opinión personal, es otra cosa, entonces hago la diferencia. Sí. Entonces cuando me preguntaron, por ejemplo, mire, ayer el señor presidente de la República opinó tales cosas, ¿qué piensa usted? Entonces yo digo, yo pienso esto. Claro. Y Pero puede eso- hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo. Ya. No tiene problema con sus pares. Hasta ahora ninguno. Ya, digo, tener una opinión disidente, ¿no? ¿Cuándo más? O no de mayoría. Podría ser, pero si es algo sobre lo que no hay pronunciamiento y yo doy una opinión personal y soy respetuoso, entonces no hemos tenido felizmente mayores problemas. tiene que inhibirse, ni siquiera mayores, no hemos tenido problemas. Qué bien. Bueno, don Lamberto Cistena Rocha, ministro de la Corte Suprema, nos acompañó esta noche. Ha sido una conversación, por lo menos para mí, muy grata. Y primera vez que me toca entrevistar a un ministro de la Corte Suprema, así que también ha sido toda una novedad como periodista. Le agradezco pues su paciencia para responder y escuchar mis preguntas y muchas gracias por haber venido. Para mí fue amoroso. también una entrevista muy grata, encuentro muy inteligente su pregunta, así que agradezco la invitación y la oportunidad de compartir en torno a estos temas y un afectuoso saludo para los televidentes. Bien, espero que la próxima vez que vuelva a Arica volvamos a sentarnos a conversar entonces. Es posible, ¿no? Sí, ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias. Está invitado desde ya. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.